visión de la historia, el doctor Morales fue director también del Centro de Investigaciones en Óptica. De hecho fue el segundo director del Centro de Investigaciones en Óptica. El primero fue el doctor Daniel Malacara. A él le tocó ser nuestro director de 1987 a 1998. Entonces él tiene una historia muy interesante que contar. Él fue alumno del doctor Daniel Malacara. Él fue de los primeros que llegaron a fundar el CIO, también acompañando al doctor Malacara, provenientes de la UNAM, un grupo de personas. Él hizo mucho trabajo muy interesante en el área de interferometría, hizo algunos trabajos con interferómetros, algunos de ellos todavía están por ahí en el taller óptico. Obtuvo su maestría en el INAOE, ¿es correcto? En el INAOE, y luego obtuvo su doctorado aquí en el CIO. Bueno, no resta más que, después de un pequeño video que vamos a pasar, comenzar con la charla del doctor Morales. El video toma alrededor de 1 minuto y este video es un poquito sobre el tema que se traslapa este año con el 35 aniversario del CIO, que es el tema del Año Internacional de la Luz. Entonces, corremos el video y luego comienza el doctor Arquímedes Morales. In the world, our days begin with light. Light, you see, is everywhere. Light is life. Light connects us with others, near and far. It entertains and inspires both young and old. Light enables us to see things never imagined. It will drive economies of the future. With light, we can diagnose and treat disease. It helps protect and secure our communities. Light will be key in discovering solutions to society's most pressing problems. And as the lights go down around the world and our days end, our future will continue to be enabled by light. Everywhere in the world, our days begin with light. Light, you see. Buenos días. Después de esta presentación que vimos sobre la luz, está muy interesante, voy a empezar a hacer una remembranza de lo que fue el CIO, pues prácticamente desde su nacimiento hasta el año 97, que me tocó a mí estar al frente de la institución en diferentes funciones. Entonces voy a empezar por pues una remembranza de todo eso, pero más que nada, una de las cosas en la que quiero hacer hincapié es cómo y por qué se hicieron algunas cosas en ese tiempo. Es decir, todo tiene una razón, eso lo sabemos muy bien. Entonces algunas de los mecanismos que se utilizaron, algunas de las cosas que se hicieron, fue con una idea de que esto, en primer lugar, creciera, se fortaleciera, en fin, se los voy a ir explicando a lo largo de la charla. Bueno, aquí tenemos el edificio de vinculación que está al final del terreno y vamos a empezar con la historia y evolución del CIO. Ya el doctor Malacara
la vez anterior nos dio un antecedente de cómo empezó el CIO, cuáles fueron las dificultades con las que se tropezó, o nos tropezamos, porque todos estábamos ahí involucrados. Y algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo para los estudiantes que están recién llegados, algunos de más allá de nuestras fronteras, es que el grupo que estableció el CIO y que fue creciendo, pues no podemos decir que fue integrando nuevas personas, sino fue creciendo y tiene una tradición de ser prácticamente muy interrelacionado entre sí, muy familiarizado entre sí. O sea, somos, en algún momento se dijo, una gran familia, que es la familia CIO. Entonces vamos a ir con esto, voy a darlo en este orden, con antecedentes, avances, estrategias y algunos logros que se mencionan, que vamos a ir viendo. En los tiempos históricos, el Departamento de Óptica del Instituto de Astronomía, del cual procedemos en alguna medida, porque de ahí surgió la idea, estaba formado en ese tiempo por el doctor Robert Noble, de la Universidad de Arizona, que había estado trabajando en el CIO y había sido profesor de algunos de nosotros había estado trabajando en el INAOE y fue profesor de algunos de nosotros en esa institución. Francisco Cobos, que fue una persona que estuvo trabajando mucho tiempo en diseño en el Instituto de Astronomía, y José Sacián, que ustedes seguramente conocen, que está actualmente en el Instituto de Óptica de Arizona. Entonces ellos constituyeron el grupo, nosotros fuimos llegando a integrarnos, y lo principal de ese grupo es que ya tenían la idea de que lo que convenía para México es generar un grupo de óptica con proyectos propios dedicados exclusivamente a la parte de óptica. Es algo que ni en el INAOE se logró, porque el INAOE es Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y la óptica era una de las partes de todo el quehacer que se hacía en ese tiempo en el INAOE. Sin embargo, pues la idea de generar un grupo de óptica siempre había permanecido entre nosotros, y pues muchos de nosotros, yo recuerdo un escrito del doctor Noble, donde él hace, hincapié en que eso debería empezar a conformarse. Y aquí está pues, la idea de que se iba a iniciar, y uno de nuestros principales apoyos en ese inicio fue precisamente el doctor Sacián, que en un tiempo nos apoyó, en ese entonces estaba estudiando, y pues bueno, aquí ustedes reconocen al doctor Poveda, ¿no? En 1978 empezó a generarse un poquito más esto. Al regresar el doctor Malacara del INAOE, él se reintegró, yo me había reintegrado en el 77 al grupo de astronomía, y en el 78 llegó el doctor Malacara y nos encargó, el doctor Poveda le encargó al doctor Malacara que encabezara el grupo, y pues a nosotros nos tocó empezar a hacer toda la parte de talacho. Obviamente que hubo un momento en que estábamos trabajando en el Instituto de Astronomía y pensando en cómo integrar el grupo de óptica, desarrollando reuniones con la gente de astronomía y la gente del Centro de Instrumentos dentro de la UNAM, y en esa forma pues se presentó ya el momento de trasladarse hacia algún lugar que, como recuerdan ustedes, dijo el doctor Malacara, se definió que fuera León. En ese momento estaba la parte más difícil, porque ya en la UNAM teníamos un grupo constituido, habíamos hablado con la mayoría de la gente, teníamos algunos proyectos que estaban en proceso, y bueno, pues tuvimos que abandonar esa comodidad, como ahora se menciona aquí, ese
medio de confort o ese sitio de confort y venirnos a la ciudad de León. Y en agosto de 1979, como diría, o como pasó con los españoles, ¿no? Quemamos nuestras naves y nos trasladamos a León. Quemar las naves significa en este caso vender nuestras casas, traernos a nuestra familia y en ese momento instalarnos en una ciudad que para mí al menos era desconocida, ¿no? Había venido una sola vez antes, en el momento en que estaba escogiendo un lugar donde residir, pero realmente pues era novedoso. Una de las cosas que me impresionó mucho de la ciudad de León fue, en primer lugar, cuando llegamos, lo único que existía dentro del lugar que se rentó, ya habíamos visto varios lugares ahí para rentar, fue ese taburete que se ve ahí en la fotografía, esta cosa que está ahí, y era todo, o sea, no había ni dónde poner los libros. Llegaba uno y se sentaba en el taburete y bueno, a pensar qué cosa hacer, ¿no? Y empezar a ver qué cosa que se compraba primero, quiénes iban a integrar, cómo iban a llegar. Y cada 8 días veníamos aquí a León en el primer proceso porque teníamos que seguir trabajando en la Ciudad de México, organizando al personal que en un momento dado la universidad empezó a contratar para integrarse al grupo de León. O sea que la universidad destinó un presupuesto para contratar personal que estuviera integrándose a un grupo que posteriormente se iba a venir para acá. Ahora, no todas las personas que formaron el grupo se quisieron venir, algunos se quisieron quedar en la Ciudad de México y ahí se quedaron para, digamos, en forma casi permanente. Y nosotros fuimos los que nos cambiamos para acá, muy pocos realmente. Aquí ustedes pueden ver, éramos 3 en ese momento, el doctor Malacara, que no aparece en las fotografías, Francis, que todavía no tenía ni asiento en ese momento, y ya aquí ya podemos ver que teníamos cuando menos un montón de libros que habíamos traído de la UNAM y el escritorio ese que fue lo primero que entregaron aquí de las cosas que se estaban comprando. Entonces, como ven, realmente era pues como que azaroso estar aquí en la ciudad de León, pero había una cosa que nos parecía muy interesante, al menos a mí, la forma en la que aquí se constituían empresas prácticamente dentro de las casas de las personas, ¿no? Bueno, y creo que eso es algo muy común aquí en León. O sea, una persona podía empezar una empresa en la sala de su casa, empezar a fabricar calzado y de ahí en adelante ellos salían a vender y hacer muchas cosas. Eso nos motivaba porque era una forma de iniciativa que desconocíamos. En la Ciudad de México, pues la gente trabaja en un montón de instituciones, en un montón de lugares en donde no hay esa motivación personal de hacer las cosas, ¿no? Como sucedía aquí en la ciudad de León. Pero era impresionante eso, realmente nos hizo mucha impresión. Entonces, una cosa muy importante es que siempre contamos con el personal de la UNAM. Incluso muchos años después todavía nos decían, a nosotros no nos tienen que convencer de lo que están haciendo, sabemos lo que están haciendo, son parte nuestra en alguna medida, convenzan a la gente de fuera, a la gente que no somos los universitarios, ¿no? Nosotros estamos con ustedes y lo manifestaron en muchas formas y otra de ellas, bueno, alguna de ellas fue en equipo, en materiales, en libro, personal. Durante 6 años prácticamente estuvimos trabajando para la UNAM y viviendo aquí en León, Guanajuato, comisionados, hasta 1986, donde dijeron, bueno, ya se estableció el centro, ya el centro está funcionando, digan si quieren quedarse en la UNAM o quieren venirse para León. Y pues bueno, muchos optamos por venirnos a León. Incluso muchas de las personas que se vinieron en grupo ya después, muchas se regresaron a algunos otros lugares. Por ejemplo, vamos a ver más adelante algunos de esos casos, ¿no? El primer sitio que se instaló el centro, que fue ese que se ve ahí en las fotografías, era un piso en el primer nivel de un edificio que está frente al Cine Buñuel, que está en la 5 de febrero y la Hernández Álvarez.
que es una calle que era una cuchillita ahí donde estaba la privada del Consuelo, en el número 120 estábamos nosotros, y estábamos muy cerca del arco de la calzada, nos parábamos en la vidriera del edificio y lo que veíamos era el cine Buñuel y el jardincito que está enfrente. De 1979 a 1983 se establecieron los laboratorios, el área de cómputo, la biblioteca, los talleres óptico y mecánico, y al mismo tiempo se estaba supervisando la construcción del edificio aquí en esta área. Durante ese tiempo se empezó a comprar ya con recursos aportados por el CONACYT y aportados por la UNAM y aportados por la Secretaría de Hacienda, digamos, las primeras computadoras, una computadora realmente grande. Estábamos imitando el caso del INAOE. En el INAOE nos había tocado desarrollar prácticamente todos los laboratorios de enseñanza, algunos laboratorios de óptica, usar la computadora. Allá también se tenía una computadora grande. No existían en ese tiempo las computadoras personales, imagínense qué atraso, ¿no? Ni siquiera las tablets ni nada de eso. O sea, había una computadora y uno tenía que ir a la computadora y ahí trabajar cerca de ella relativamente para poder tener acceso a la computadora. Y en ese tiempo así era. Y entonces estos lugares se establecieron ahí en ese primer piso, se hicieron divisiones, se arrendó un piso adicional porque empezamos a crecer, empezamos a tener ya un poquito más de personal, y en esa forma se fue estableciendo. Una de las cosas que fue de inmediato lo que tuvimos que hacer fue empezar a darnos a conocer en el medio, tanto académico como social, de la ciudad de León. ¿Cómo lo hacíamos? Pues bueno, iniciamos un programa que le llamamos Sábados en la Ciencia, en la cual, apoyados en la presidencia de aquí municipal de León, pedimos que nos dieran un espacio en el Teatro Doblado, y todos los sábados hacíamos presentaciones ahí. No necesariamente nosotros invitábamos a personal de la UNAM que viniera a dar unas pláticas en los temas en los que ellos eran especialistas: astronomía, diferentes temas, ¿no? Computación, etcétera, temas novedosos para la mayoría de las personas, y lo que llegaban ahí eran muchos estudiantes de diferentes preparatorias, secundarias, etcétera, y entonces todos los sábados teníamos ese programa ahí y lo difundíamos a la comunidad. En las reuniones de CINIDEC se formó un consejo de instituciones de investigación y desarrollo, contando con apoyo de la Universidad de Guanajuato. Nos entrevistábamos con las autoridades universitarias, con los diferentes directores de centros, y teníamos reuniones, y eso le dio mucha importancia a la zona de Guanajuato, y el CONACYT lo veía como un logro muy importante el que se hubiera hecho una coordinación de instituciones de investigación. Esto fue algo que hicimos como parte de las actividades de comunicación con el resto de las instituciones, e incluso algunos cursos, entre otros un curso de óptica moderna que se fue impartiendo, y aquí están algunos de los temas y de las cosas que se hicieron, ¿no? Está el CINIDEC como una coordinación de instituciones de investigación del Estado de Guanajuato, el curso de actualización en óptica moderna que se dio del 17 al 21 de agosto de 1981, y aquí está lo del Teatro Doblado. Hay personas muy importantes, amigos todos nuestros, algunos profesores nuestros, como por ejemplo el doctor Jorge Flores Valdés, que era subsecretario en ese tiempo en la Secretaría de Educación, algunos otros como el doctor, ya no se alcanza a ver muy bien, pero Manuel Peinberg, el ACER, con el propio doctor Malacara, José Sarocán, que era en ese tiempo, todavía no era rector, pero era un funcionario muy importante dentro de la universidad,
ustedes lo vieron aquí hace un par de años o un año creo que estuvo aquí. Entonces todos ellos, con mucha, muy buena voluntad, en la sala polivalente del Teatro Doblado, a las 5 de la tarde, había esas comunicaciones hacia el resto de la población. Entonces era como una estrategia de comunicación, y aquí está una página del CINIDEC donde aparece el Centro de Investigación Sinóptica en ese tiempo, en Pasaje de Consuelo 120-201, en el apartado postal, etcétera, etcétera. Ya habíamos contratado teléfono, el apartado postal, y nuestra tarea se dividía en tres temas diferentes. Uno de ellos era la investigación, y en este momento todavía no se hacía, digamos, mención de que íbamos a tener un posgrado. Simplemente se decía que íbamos a hacer investigación, desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, era todavía y apenas impulsar la enseñanza a nivel de posgrado en los mismos campos. O sea, no se había abierto todavía la maestría en el siglo. Entonces, y estábamos juntos con el Centro de Investigación de el CIATEC, que era el más fuerte aquí en la zona, como, digamos, conectado con todas las empresas de aquí del área del calzado. El Colegio del Bajío, que nunca llegó, bueno, que se constituyó, pero nunca llegó a desarrollarse, era vecino nuestro. El terreno donde está ahora el Instituto de Física, o ahora no me acuerdo cómo se llama, en realidad eso fue donado al Colegio del Bajío, y el licenciado Salceda, que estaba entonces como secretario, pues no llegó a consolidarlo ni lograron construir, que es uno de los requisitos que establece la presidencia municipal cuando alguien recibe una donación de este tipo, ¿no? Y la Escuela de Agronomía, el Centro de Enseñanza Alimentaria, y con todos ellos nos reuníamos y los visitábamos, hacíamos reuniones en cada institución para ir cambiando el tema sobre el cual se centraban las conversaciones que se tenían en un momento dado. Aquí están los primeros edificios que fueron los que se construyeron, el edificio que está aquí abajo, que fue el primero, y posteriormente, bueno, son dos vistas del mismo edificio, y en el frente de esto se construyó posteriormente lo que era el edificio de talleres talleres básicamente, se pensaba en ese momento. Y bueno, aquí se ve que había muy pocas construcciones allá al fondo sobre el cerro, y eso era en donde estábamos establecidos. Aquí les menciono nuevamente lo que ya había dicho el doctor Malacara, que se había dado 4 hectáreas en esta zona, en una zona de donación, que era la cañada donde estamos actualmente. Y una de las cosas que primero se solicitaron por parte de las reuniones que se tenían ya como una organización o una asociación civil, es que tuviéramos un reglamento interno para guiarnos en nuestro proceso de desarrollo. Y esto, pues para esto lo que agarramos fue el reglamento interno de la Universidad Nacional, y empezar a sacar aquellas cosas que nos podían servir a nosotros como nuestro reglamento interno. O sea, la Universidad Nacional tenía su propio reglamento, y nosotros fuimos tomando de ahí todas las cosas que requeríamos para poder constituir nuestro reglamento, y posteriormente fuimos haciendo algunas modificaciones. En los días festivos obviamente incluíamos los días festivos de la localidad, el día de la Virgen de la Luz, el 20 de enero, etcétera, etcétera. Después se fueron eliminando por consideraciones generales ya de todos los casos. Perdón por mencionar eso, Roberto, pero de mi modo. No, yo no. De mi modo. Muy bien, estas eran las áreas de investigación en aquel tiempo. Fíjense, empezamos con diseño óptico, fabricación y pruebas ópticas, holografía y moteado, óptica del ojo, óptica cuántica, películas delgadas y procesamiento de información. Muchas de ellas se basaron en algunas personas que llegaron, por ejemplo, como el doctor
y la mayoría de ellos en la experiencia que habíamos tenido en la UNAM y en el INAHUE, que fueron estos los temas principales. Prácticamente todos o muchos de ellos estaban basados en la parte de fabricación óptica, que era nuestro, digamos, elemento más fuerte en esa época, porque, pues bueno, viniendo de un lugar en donde era la UNAM, que habíamos construido equipo para el Instituto de Astronomía, pues era natural que hubiéramos tenido un expertise muy grande en ese tema. Sin embargo, en la propia UNAM, una de las cosas más afortunadas que me han ocurrido alguna vez en la vida, pero la más afortunada fue el haber conocido al doctor Malacara en la UNAM, haber sido alumno de él en su curso de mecánica, en donde afortunadamente obtuve un 10 con él. Inmediatamente fui y le pedí una carta de recomendación para ir a buscar un trabajo fuera de la UNAM. Yo tenía que trabajar para poder sostener mis estudios, y entonces él me dijo, ¿por qué no se viene a trabajar aquí al Instituto de Astronomía? Pues fue algo así como que se me abrió el mundo, ¿no? En primer lugar porque empecé a conocer temas ya mucho más concretos de lo que es la física. Yo en ese tiempo estaba estudiando matemáticas, entonces después de eso pues me cambié a física y seguí ya con la parte de óptica mucho más profundamente. Pues estaba en contacto con todos los temas de óptica de ese tiempo, que eran pues láseres, eran digamos construcción y fabricación óptica, diseño, etc. Todo eso era novedosísimo para mí y algo que estaba sucediendo delante de mis ojos, ¿no? Entonces fue lo más afortunado que puedo haber tenido yo. Entonces estos temas son los que después trajimos para el CIO. Algunos de ellos, por ejemplo, la óptica del ojo, pues prácticamente se daba, pero en el sentido de que se decía que se hacía, pero no teníamos realmente personal que trabajara en ese tema. Muy pocos, realmente los más, digamos, que teníamos realmente muy consolidados eran esto, y pruebas ópticas que había empezado a desarrollarse muy fuertemente en el INAHUE, en donde pues se nos pidió que no siguiéramos con los proyectos de trabajo que teníamos en la UNAM. Aquí tienen ustedes el primer plantel que tuvimos ya mucho más consolidado, que era precisamente el director general, el doctor Daniel Malacara, el secretario académico, un servidor, el subdirector administrativo, ni siquiera era director administrativo en ese tiempo, que era Francis Malacara, y el jefe de taller, que era el señor José Castro Villicaña. Entonces éramos los que estábamos al frente de la parte que en ese momento se estaba desarrollando del CIO. Entonces, el personal de investigación, le mencionábamos así porque estábamos ahí todos ellos y pues teníamos que decir que éramos bastantes, ¿no? Pero ustedes pueden ver aquí a Gustavo Torres, que apenas, bueno, era profesor de Monterrey, pero no tenía más que la licenciatura. Varios de aquí, el único que tenía doctorado era el doctor Daniel Malacara, el doctor Javier Sánchez Mondragón, que acababa de regresar de Rochester, el doctor Ramendra y el doctor Murthy, que eran invitados hindús que habían llegado. El doctor Murthy, con una amplia experiencia, muy amplia experiencia, él era profesor de la Universidad de Rochester y había estado en el INAHUE una temporada y se vino con nosotros una temporada también. Ni siquiera Manuel Servín tenía doctorado, en ese tiempo era apenas ingeniero y estaba trabajando en electrónica, como ven ahí dice electrónica, estaba en el laboratorio de electrónica. Y todos ellos, Carmen Menchaca, que después se separó de nosotros, se fue a trabajar a su propia empresa, hizo la maestría aquí en el CIO, Moya, que había hecho la maestría en el INAHUE, y estaba todavía con una maestría, Jorge Vargas, que acababa de salir de la ingeniería de la Universidad Iberoamericana, Jaime Delgado, que también era profesor del TEC de Monterrey, Humberto Sotelo se había venido con nosotros del Centro de Instrumentos, Efraín Chávez, que estaba encargado de él, y Lupita, que estaban encargados de la parte de computación,
Entonces realmente era muy poco el grupo de óptica, muy pequeño, y todos los demás eran personal que estaba trabajando con nosotros ahí en diferentes tareas, ¿no? Entonces, pues esto era en ese tiempo, y la maestría se inició oficialmente en 1984, y algunos de nuestros primeros ingresados en la maestría, lo podemos ver aquí, está el doctor, en este caso Carlos Pérez, ¿no? Fue uno de los primeros que integraron el grupo de maestros que iban a iniciar en el CIO, y en 94 ya se habían graduado 13 maestros en ciencia. El doctorado se inició en 1987, y para esta fecha todavía no se lograba obtener ninguno el doctorado. Bueno, eso fue la parte, digamos, histórica. Yo empecé la dirección en 1989, y justamente al terminar la presidencia del señor Miguel de la Madrid, y nos iniciamos con la administración del licenciado Carlos Salinas de Gortari, que fue en 1989, tomó él también posesión en la misma fecha más o menos, el 1 de noviembre, o 1 de diciembre, no me acuerdo cuándo es las fechas, pero bueno, esta fue la forma en la que empezamos después de una reñida entre dos personas, pues, realmente nada tan reñida, elección para la dirección, ¿no? Uno de ellos, un candidato fue el doctor Sánchez Mondragón, y el otro candidato fui yo, y entonces pues me eligieron a mí, la gente de la mesa directiva. Entonces, de esto, bueno, perdón. Aquí fue algo ¿cómo le hicimos para integrar personal al centro? Bueno, una de las cosas fue buscar personal que tuviera intereses en la parte digamos, de óptica, y que pudieran en algún momento aportarle conocimiento a los temas que ya habíamos definido que existían. Y entonces pues estuvimos en contacto con el CONACYT para ver quién iba regresando de sus posgrados en el extranjero, y ahí pues ya sabíamos que estaba por allá afuera Cristina y Sergio Calixto, los habíamos seguido en su trayectoria, habían estado en Inglaterra primero, después se vinieron a Canadá, y de ahí se vinieron para México ya después de tener su doctorado. El doctor Vicente Aboites, el doctor Javier Sánchez Mondragón, también los conseguimos en esa forma mediante, digamos, el aviso del CONACYT de que ya regresaban estas personas, y pues contactarlos de inmediato, ¿no? Para que se pudieran incorporar al centro, ofrecerles cuando menos la posibilidad de venirse, porque realmente no teníamos la seguridad de que quisieran integrarse a una institución que apenas empezaba, ¿no? Habiendo algunas oportunidades en otras partes. Una de las cosas que buscamos también fue el buscar estudiantes que se integraran al CIO a través de becas de CONACYT, que había un programa para hacer tesis de licenciatura, y en esa forma hicimos promoción en diferentes universidades, principalmente las más cercanas. Ustedes imaginan qué universidades hay cercanas. Pues la de Guanajuato, que no tenía física, que nosotros estábamos pensando en que los físicos eran los que, por nuestra formación, era natural que se integraran a un programa de esta naturaleza. Sin embargo, la universidad que más nos aportó en ese momento fue la Universidad de Michoacán, la Universidad de Guadalajara. Fueron estudiantes que se integraron, de ahí surgieron, por ejemplo, el doctor Ramón Rodríguez, que llegó todavía a hacer su licenciatura aquí con nosotros, y el doctor Horacio Barbosa, que llegó a hacer la maestría, y así sucesivamente se fueron integrando personas que a lo mejor algunas ya ni siquiera están aquí, ¿no? Y de hecho muchas ni siquiera están aquí ya. Otra de las cosas son las plazas directas que otorguen en algún momento Hacienda, y entonces ahí empezamos a conseguir
doctores digamos, de la magnitud, por decirlo así, de los que aquí vemos, el doctor Stavroudis, la doctora Marija Schor, el doctor Hemingway, que ya no está con nosotros, el doctor Fernando Mendoza, al cual pues tuve yo que ir a Inglaterra a ofrecerle que se viniera, que se integrara con nosotros porque yo quería que se elevara un poquito digamos, la visión, porque del director, que en este momento ya se hicieron direcciones, la dirección de formación académica, que fue, digamos, cambiado el nombre de lo que nosotros habíamos tenido como maestría nada más, nos pidió el CONACYT que le pusiéramos formación académica. La otra, que eran talleres, se cambió digamos, a desarrollo tecnológico, y la dirección de investigación, que se dividió, que lo que era antes digamos, el secretariado académico se dividió en dirección de investigación y dirección de formación académica. Entonces, ya con esas direcciones fue posible interesar a otras personas para que se integraran a esa parte, y entonces pues busqué yo que la dirección de desarrollo tecnológico la tuviera una persona que tuviera experiencia en conectar a las instituciones con la industria y al mismo tiempo tuviera un nivel de visión un poquito más amplio, y en ese caso pues traté de traerme al doctor Fernando Mendoza, que finalmente accedió, ¿no?, a venirse con nosotros. El doctor Yamani Samad, para nosotros Samad, Yamani, que se integró para desarrollar la parte de fibras ópticas, que ya en ese momento veíamos como una posibilidad a futuro, como un tema importantísimo a desarrollar, y pues fuimos por él aquí a Estados Unidos a conseguir también el equipo que tenía él allá, y nos lo trajimos para integrarlo a este edificio precisamente. El doctor Luis Centeno, que también se le ofreció en ese momento la dirección de investigación para que pudiera darle importancia a la parte de fibras ópticas también. Él era especialista en fibras ópticas, y el doctor Stavroudis también en la parte de fibras ópticas. Como ustedes pueden darse cuenta, ya aquí ya tenemos una orientación y estamos siguiendo unas ciertas estrategias para ir desarrollando cada uno de los temas en los cuales estábamos interesados en desarrollar. Ahora, ¿qué es lo que hacíamos mientras? Pues muy importante era la conexión tanto con el gobierno local, con el gobierno estatal, como con todas las instituciones en las que pudiéramos apoyarnos. Una parte importante fue las vinculaciones con el INAOE y con el CICESE, a los que conocíamos perfectamente. Otra de las cosas fue las visitas que hacíamos a todos los centros que formaban el sistema, en un tiempo CONACYT, ahora es el sistema de investigación, pues no sé si también del CONACYT, pero de ahorita sí ya no sé cómo lo mencionan. En ese tiempo era el sistema CONACYT, y entonces nos conocíamos perfectamente y teníamos una relación muy estrecha, todos los directores de todos los centros, hasta los de, digamos, de investigación social. No nos preocupaba mucho eso, sino más bien el conocernos, el estar viendo cuáles eran las cosas que podíamos innovar en nuestras instituciones, y entonces así teníamos relaciones con todos ellos. El INAOE incluso hicimos un acuerdo de intercambio de estudiantes, intercambio de profesores. Con el CICESE, pues muchas veces a mí me tocó, y me imagino que al doctor Malacara también, ser miembro de la comisión que dictaminaba los proyectos que se hacían en el CICESE. Entonces cada temporada estábamos allá visitándolos y conociendo cuál era su desarrollo y en dónde estaban trabajando y cómo estaban haciéndolo, ¿no? Todas estas universidades que están ahí son algunas de las con las que teníamos relación, ¿no? Después de que se inició los programas de posgrado, nos tuvimos que apoyar en la Universidad de Guanajuato, porque pues nadie iba a aceptar un posgrado dado por el Centro de Investigación Oceanótica de
ni siquiera estaba registrado en ningún lado, ¿no? Como una institución que diera, digamos, docencia o que impartiera cursos o algo así. Entonces el reconocimiento se hizo a través de la Universidad de Guanajuato. Fuimos allá para que nos dijeran cuáles eran los protocolos y empezamos a hacer a otorgar la maestría con base en la Universidad de Guanajuato. De hecho, la Universidad de Guanajuato decía que ellos ofrecían una maestría en óptica a través del Centro de Investigaciones en Óptica. Entonces fue una simbiosis que se hizo para poder beneficiarnos ambos grupos, ¿no? Entonces todo se basaba en el beneficio mutuo y todos ellos estaban apoyándonos a nosotros. Hasta que en 1995 empezamos las gestiones en la Secretaría de Educación Pública y para que el CIO otorgara los grados. Es una cosa que se encargó, por ejemplo, a una persona aquí presente, que es la licenciada Galván, que en ese tiempo se encargó de hacer las primeras gestiones, ella y una persona que ya no está ahora, que es, ¿cómo se llama? Psicólogo. ¿Perdón? Psicólogo. Antonio Martínez. Sí, Antonio Martínez. sí, él estuvo a cargo de esa parte. Bueno, también se estableció un programa de visitantes extranjeros para poder, por periodos cortos, para poder aumentar la vinculación entre estudiantes y instituciones extranjeras, otras corrientes de conocimiento, para que no fuera nada más lo que el CIO daba y que pues ya sabíamos cómo estaba, pero que otras instituciones pudieran estar en contacto con los estudiantes y los estudiantes en contacto con los grupos en otras instituciones. Entonces se gestionó con CONACYT programas de algún tipo para poder apoyarnos e incluso con algunas economías que nosotros lográbamos tener o producto de las vinculaciones, el poder tener relaciones con estos grupos. Y en la parte de desarrollo tecnológico, más que otra cosa, lo que se buscaba, algo que nos motivaba muchísimo, era el que los estudiantes al terminar pudieran encontrar otras posibilidades diferentes a integrarse como profesores en las universidades, ¿no? Sino que también pudieran integrarse como trabajadores en alguna institución que hiciera investigación o que hiciera desarrollo tecnológico, para poder ampliar la posibilidad de trabajo de nuestros estudiantes. Eso era algo que nosotros buscábamos fuertemente, y para eso teníamos relación con todos estos grupos de trabajo. Laser Power Optics, aquí está alguien que lo conoce muy bien, que es Luis, el que está, el jefe de taller óptico, que él estuvo al frente precisamente de Laser Power Optics. Él hizo su maestría aquí, posteriormente se fue a trabajar allá a Tijuana, y entonces ahí desarrolló la parte mexicana de Laser Power Optics. Incluso nosotros les entrenamos un grupo de estudiantes egresados de una secundaria técnica de aquí de León, para que fueran a trabajar allá con ellos en la parte de fabricación óptica. Ellos hacían los dispositivos para ver a los cohetes en vuelo y poderlos en un momento dado interceptar, ¿no? En algunas de las muchas guerras que ha habido en algunos lugares del mundo. Entonces, la compañía Microscopios S.A. ayudó, fue uno de nuestros vínculos importantes. De ahí el señor José Castro desarrolló todo un taller de óptica para atender las necesidades. Y con Lunex, pues era una institución que le interesaba mucho la parte de fibras ópticas. Aquí pusieron dos veces Lunex, en realidad acá eran otras como Mave, sí es cierto, digamos que teníamos relaciones con las instituciones que en algún momento conectaban a las empresas como parte de nuestra conexión hacia todas esas empresas que formaban los grupos como Maven, los grupos como IMEX, el Instituto Mexicano del Petróleo, varias veces estuvimos ahí, Southwest Research,
es un instituto que trabaja para México mucho y hace investigaciones. Estuvimos ahí para darle una plática sobre los sistemas de medición de vibraciones en los aviones, ¿no? Entonces, esa plática se la dio justamente el doctor Fernando Mendoza y nosotros estuvimos ahí para pues, tratar de conseguir alguna conexión y aplicación de nuestros métodos. De hecho, el laboratorio del edificio fue un laboratorio para precisamente medir vibraciones en las turbinas que en algún momento dado estábamos nosotros interesados en desarrollar esa parte de la óptica, ¿no? Etcétera. El Centro de Óptica del TEC de Monterrey para las fibras ópticas también fue muy importante. Ellos tenían vinculación con Telmex. Offenbecken, pues aquí está Enrique Landgrave, que ha tenido mucha vinculación con ellos. Conocemos a su fundador desde que estaba en la Universidad Nacional y pues obviamente que la vinculación con él era automática y necesaria y conveniente, etcétera, etcétera. Calipo, SAIS de México, fue una alianza que tuvo muchos resultados. También gente de aquí se fue a trabajar allá, hacíamos algunos trabajos de desarrollo que ellos necesitaban, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, obviamente todo esto fue un esfuerzo que se hizo para llevar adelante al CIO y pues obviamente el personal, nuestro acercamiento con el personal era total. O sea, yo siento, eso es mi impresión, siempre habrá opiniones que sean diferentes, pero yo sentía que era una relación en la cual nuestras reuniones semanales para ver cuáles eran las estrategias que íbamos a seguir, para cómo desarrollar el centro en Aguascalientes, cómo ir a convencer al gobernador de que era un centro que valía la pena desarrollar y que le invirtiera dinero para desarrollarlo, fue algo que hicimos en conjunto todos los que estábamos participando. No dudo y estoy seguro de que hubo, tenía evidencias a veces de que había alguien que no estaba de acuerdo, pero eso es parte normal de toda relación humana, ¿no? El estar en desacuerdo no significa que a lo mejor hasta podía haber, como dicen a veces, patadas debajo de la mesa, pero pues eso es tan normal que, pues bueno, lo importante era que íbamos hacia adelante. Y entonces quiero agradecer pues todo esto que nos tomó tanto tiempo desarrollar y que vemos ahora que ha seguido avanzando importantemente. Aquí tenemos algunos eventos importantes que nos tocó desarrollar, todo un año trabajando para ver cómo podían hacerse sistemas para observar el eclipse. De hecho, en la presidencia municipal se instaló un sistema para poder observar el eclipse total de sol que se produjo aquí. Aquí tuvimos un grupo de observación en lo que es el estacionamiento aquí enfrente, donde ahora se estacionan los visitantes, para poder observar el eclipse en el momento en que se produjera la oscuridad total, la corona de diamantes, etcétera, etcétera, todo eso que viene con el eclipse. El Congreso Nacional de Física que se hizo aquí en el Hotel Real de Minas, que nos tocó desarrollar, ahí estuvo el presidente de la Sociedad Mexicana de Física, etcétera. Hubo un comité organizador local en el que participamos. La segunda reunión iberoamericana de óptica, la RIAO, del 18 al 22 de septiembre de 1995, importantísima porque fue la segunda que se hizo después de la primera en España, en Barcelona, y nos comprometimos a desarrollarla y todos nuestros compañeros nos apoyaron y muchas instituciones de óptica de México nos apoyaron también en el desarrollo de esta reunión iberoamericana. La fundación de la Unidad de Aguascalientes, obviamente un hit para este tipo de cosas. La idea era poder llevar el conocimiento del CIO de óptica a diferentes lugares donde era necesario, porque hay muchas instituciones en las cuales, o muchas agrupaciones empresariales que podrían beneficiarse de las aplicaciones de la óptica. Aquí están algunas de las cosas que se hicieron para apoyarnos en la parte de fibras ópticas.
Bueno, el edificio A y el E fue de los que nos tocó desarrollar en ese tiempo. Obviamente se planearon estacionamientos y la barra perimetral y todo eso, y estaban desarrollados. A veces le deja uno algunas cosas a la mitad, ¿no? Y algunas fotografías. Aquí está una de las reuniones del consejo directivo de la dirección, el director general, el jefe de talleres, la dirección de investigación y la dirección de formación académica, el ingeniero Armando López Martín del Campo, representante del gobierno del estado. Aquí tenemos la visita del gobernador Fox con todo su gabinete y el presidente municipal visitando las instalaciones del CIO aquí en León, para poder mantener una relación muy cercana con, digamos, con todo lo que es el estado de Guanajuato. De hecho, un director general de CONACYT nos dijo que nosotros éramos medio rositas porque no estábamos totalmente metidos en la federación, sino que teníamos mucha comunicación con el estado de Guanajuato, ¿no? Teníamos un tinte de estado. Ahí están algunos de esas personas que ustedes seguramente conocen. Este fue nuestro colaborador aquí en el CIO. Bueno, eso es todo. Ya me habían avisado que tenían un poquito. Muchas gracias. Cualquier pregunta, por favor. Tenemos 5 minutos para preguntas, o si alguien desea aportar algo complementario a lo que les presenta el doctor Morales. Enrique. Arquímedes, no sé, pero me parece que una de las cosas significativas del tiempo de tu gestión fue el edificio de tecnología. Y además fue un parteaguas en muchos sentidos, ¿no? En ese tiempo no mencionaste que muchos de los investigadores estaban asignados a la dirección de tecnología, que eso desapareció. De hecho, pues no hay nadie ahora, ¿no? De hecho, Fernando, todos ellos, Luis Centeno, estaban asignados a la dirección de tecnología. Otro parteaguas fue la compra de la maquinaria, que por cierto no fue iniciativa de ningún investigador, sino del administrador, que decía que con la maquinaria que se tenía no se podía salir a ofrecer nada, ¿no? Entonces, el interferómetro, la maquinaria alemana que se compró, eso fue un impulso, para mi gusto, muy grande que se dio en esa gestión y que no se ha vuelto a dar, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que se debe de mencionar, ¿no? Se debe mencionar que la mayoría de los investigadores estaban alojados aquí. Es cierto que hay un tren que cuando hay nuevas oficinas todo el mundo se quiere ir a ellas. En ese tiempo eran las nuevas oficinas y estaba la gente del FIBRA, la gente... En fin, había un impulso que se perdió, ¿no? Completamente, ¿no? Y que creo que era inédito. Entonces creo que sí vale la pena recordar. Sí, yo pienso que es muy importante el hecho de que en ese tiempo eran 3 direcciones las cuales tenían mucha importancia porque, como les mencionaba al principio, no es nada más hacer investigación per se como lo hace la Universidad Nacional. Incluso dentro de la Universidad Nacional a nosotros nos ha tocado conocer grandes investigadores que, bueno, a lo mejor menciono ahorita uno, aunque después a lo mejor se suscita ahí de que no es tan gran investigador, el doctor Marco Moschinsky, a quien nunca se le prohibió hacer su investigación pura como él acostumbraba a hacerla, pero había grupos que se dedicaban a hacer investigación aplicada, y esa investigación aplicada tenía toda la relevancia que puede tener la investigación pura, ¿no? Entonces, yo pienso que, y bueno, en ese tiempo creía yo que debería de haber gente que se dedicara exclusivamente, o cuando menos parte de su tiempo, la mayor parte, a hacer investigación aplicada que pudiera ser comunicada hacia los lugares donde pudiera aprovecharse de una forma más amplia, ¿no? El hecho de hacerla dentro de una institución no significa que pueda servir a muchas más personas, como sería en ese tiempo la visión que se tenía de poder ampliar esto hacia instituciones que la pudieran aprovechar, empresas en particular, o sea, grupos de empresas
etcétera, ¿no? Yo he estado en un tiempo en Rochester, en una empresa que tenía mucho dinamismo, era empresa de desarrollo tecnológico, y no por eso los investigadores que estaban ahí tenían una menor calidad, ¿no? Eran personas que se dedicaban a hacer cosas para el gran público a través de una empresa, pero su investigación estaba perfectamente bien hecha y bien definida. Entonces, como dice en este caso Enrique, es bien claro, nosotros teníamos reuniones en donde participaba incluso gente que conocíamos de mucho tiempo, que aunque estaba como administrador, en ese caso estaba mencionando él seguramente a Luis Domínguez, que era una persona que había estado con nosotros en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Astronomía, había estado a cargo de la hora, y después había estado en el CONACYT, en la SPP, etc. Conocía todos los centros y sabía que muchas cosas no se pueden desarrollar a partir únicamente del conocimiento, sino que además hay que agregarles la parte, digamos, pues, ¿qué sería? Manufactura, por decirlo de alguna manera, fabricación. Y obviamente que esto hizo que nos ayudara a definir algunas digamos, orientaciones dentro de lo que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, nos apoyó con la parte económica, digamos, pidiendo al CONACYT y a la SPP en ese tiempo recursos para ese tipo de aplicación. Y obviamente nosotros la aplicamos justamente en eso. Entonces, porque tenemos un gran compromiso con toda la comunidad a la cual servimos, por un lado. Por otro lado, con nuestros estudiantes que van a salir y no van a encontrar, en ese tiempo eso pensábamos, no van a encontrar lugar en donde trabajar sino únicamente como profesores en las universidades, ¿no? Porque la investigación que se hace, en realidad, para publicar, como ha sucedido durante 100 años o más, en el caso de astronomía, pues sirve para dar a conocer lo que se hace, pero de ahí a convertirla en cosas que sirvan a las personas y que se pueda comercializar, eso es, existe un tramo muy grande todavía para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, por eso es que hacíamos un esfuerzo en ese tiempo para poder dedicar esa parte. Y como dice muy bien, había personas dedicadas exclusivamente al área de desarrollo tecnológico, con esa visión. Fernando nada menos estuvo en un área de tecnología en Loughborough, que tenía comunicación con todas las empresas del Reino Unido, ¿no? Entonces, por eso es que queríamos que tuviera esa visión de ubicar, digamos, de conectar a las empresas con el CIE. ¿Alguna participación más? Carlos Javier. En esa época también lo mencionaste que nacieron algunas industrias como la de Pepe Castro, que fue el cielo en el 94, la tuya misma, la de Manuel Serví, derivados de la investigación, la de Humberto Sotelo, la de los tacones, y todo fue justamente a base de la investigación que en ese tiempo estábamos haciendo, y que en una visita del secretario de CONACYT hasta nos pararon las orejas porque teníamos ahí como 25 telescopios que habíamos hecho para alumnos de la Ibero, y nos dijeron que no podíamos hacer producción. Nosotros no podíamos hacer producción, podíamos hacer investigación, pero no producción, y sí fomentar más el nacimiento de la industria óptica en el país o en la región. Y ahí fue cuando sí nacieron varias empresas que pues hasta la fecha, la de Pepe Castro ahí medio va caminando, la de Humberto creo que sigue también trabajando, no sé tanto la de Manuel, creo que ya no, y no sé tampoco la tuya, ¿verdad? Pero de alguna manera fue una época que hubo algo de industria óptica aquí en la región. Sí, tiene mucha razón, Carlos Javier. Justamente mencioné que junto con la empresa Microscopios S.A. había surgido la TOA, o sea, Tecnología Óptica Aplicada,
que es la empresa de Pepe Castro, justamente dedicada a la construcción y la fabricación de componentes ópticas e incluso ensamblado de algunos instrumentos. Y las otras sí no las mencioné porque pues se me pasó, ¿no? Humberto Sotelo hizo varias máquinas y desarrolló una empresa completa para hacer fabricación de tacones aquí en la ciudad de León, Guanajuato, usando sistemas que él desarrollaba. Él tenía una gran habilidad mecánica y una gran habilidad para diseñar maquinaria, y entonces me imagino que todavía la tiene en pasado, pero todavía la de tener, y su empresa seguramente que todavía está trabajando, y algunas otras como las que él menciona, como la de Manuel Servín, en donde incluso yo estuve participando, que es una empresa que se dedicaba a hacer máquinas de medir ópticas basadas en electrónica y en óptica para poder medir pieles, aunque tuvieran agujeros o formas irregulares, se podía medir la superficie, que es algo muy valioso aquí en la ciudad de León, ¿no? Se vendieron no sé cuántas, más de 100 máquinas de ese tipo, ¿no? Ese tipo de maquinaria, ya esa empresa se cerró hace como 10 años, pero sí surgieron varias empresas de aquí, e incluso se conectaron varias empresas. El mismo SAIS se colocó en México porque había cierta forma el respaldo del CIO para hacerles algunos desarrollos que ellos requerían, entrenamiento de personal, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes, bueno, en el caso particular de Carlos Javier, y no me acuerdo si Luis también, estuvieron en algún momento viendo esa empresa SAIS en México, ¿no? Entonces, fue un esfuerzo que se hizo en esa dirección. Obviamente cada director tiene la libertad de irse por donde más o menos quiera, pero bueno, se supone que los primeros trazos fueron como para decir por ahí va el camino. Obviamente que, pues bueno, se puede pensar en cualquier dirección que se quiera. Sí. Bien, también yo recuerdo de aquella época se hicieron los primeros intentos de vincular la producción con el ejército. Recuerdo aquel proyecto bastante estresante donde se fabricaron partes de unas miras telescópicas y que fue todo exitoso, pero lamentablemente no sé por qué no siguió todo aquello, y a pesar de que parece que el resultado fue muy bueno, el éxito económico fue más bien un fracaso económico, ¿verdad? En el sentido de que pues, el ejército no pagaba, ¿no? Algo así pasó. Sí, bueno, incluso Pepe Castro bromeaba diciendo, aquí se nos van a aparecer los tanques si no entregamos aquí las miras para mortero, ¿no? Pero incluso Carlos Pérez, no el doctor, sino el otro Carlos Pérez, fue contratado precisamente para medir con precisión esas miras de mortero. Se desarrollaron y se construyeron y se entregaron al ejército, y se trató de seguir la comunicación con el ejército en ese tiempo, pero hubo cambios en las direcciones del ejército que hicieron que se retrasaran mucho todos los proyectos, y finalmente creo que hasta muy recientemente se volvió a tener más injerencia con ellos, ¿no? Pero sí, como que nunca se dejó de tener contacto, pero no se tenían tantos convenios como al principio. Pero sí tienen razón, hubo todo eso en ese tiempo. Pues yo nada más quería recordar muy rápidamente la consolidación del laboratorio de metrología, que yo creo que fue de los más importantes en esa época. Los convenios con la PEM, que yo creo que también detonaron con muchas participaciones de investigadores y de maestros, que yo creo que es súper importante porque mantuvo mucha relación y nació realmente la vinculación con el APEM. Surgieron los cursos con la industria de la contribuyería, y luego hasta nos regañaron porque vendimos por ahí muchas mesas de iluminación también, ya no querían que vendiéramos más. Y cómo olvidar las semanas de la ciencia, ¿no? Donde colaboraron también muchos de los investigadores, y aquellas aventuras de las observaciones astronómicas para aficionados, y las semanas de la ciencia con Cristina Solano, Zacarías.
y muchos investigadores amigos. Tiene razón. Bueno, esa parte de la PEM fue una vinculación un poco azarosa, pero sí estábamos muy en comunicación con ellos. Y la parte, bueno, ustedes recuerdan, bueno, no, lo quiero decir. Pensaba yo así como una cantidad de personas uniforme, pero no. Nosotros le prestamos muchas mesas al Centro Nacional de Metrología para que inaugurara sus edificios. O sea, fue un principio de comunicación con ellos y poder más o menos, digamos, relacionarnos con ellos, ¿no? Ellos no tenían nada en ese momento y querían mostrarle algo al presidente Carlos Salinas para que los inaugurara, y entonces llevamos, no me acuerdo, 3, 4, 5 mesas allá, láseres, sistemas digamos, de ubicación, de iluminación, etcétera. Todo eso lo trasladamos a Querétaro para que ellos mostraran algo para la inauguración, y realmente sí tuvimos muy buena comunicación con ellos. De hecho, Marta Gutiérrez se fue a trabajar allá, que fue una de nuestras egresadas de maestría, y muchos otros más han estado trabajando en el Centro Nacional de Metrología, porque pues, es un lugar donde se puede hacer alguna investigación, y los temas en los que nosotros trabajamos aquí no están muy distantes de lo que ellos hacen allá también, ¿no? En alguna medida. Entonces sí, hay mucha cosa que se me quedó en el tintero, pero es que pues, 50 minutos ahorita ya me están pagando, dice. Discúlpenos, pero sí. Bueno, pues vamos a agradecer la plática tan enriquecedora. Gracias por la participación, gracias por asistir, y perdón por el tiempo que nos pasamos un poquito. Agradecemos al doctor Morales. Y le agradecemos, vamos a dar... Faltó hablar de Pronapoe. ¿Cómo? Del Pronapoe. Nunca nos unimos, ¿verdad? Nunca nos unimos si Cese sí o no, ¿verdad? No fue. Como que simulaban los hacíamos por el interés El dinero.